Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Quiero que vean y escuchen esto. Presta atención. Vamos a mandarle un mensaje al presidente Bukele. Desde esta plaza, desde este lugar, le queremos decir a usted, presidente Bukele, que Chile le está agradeciendo a usted como presidente de El Salvador porque nos está mostrando el camino de cómo hay que liderarse de la delincuencia, de cómo hay que liderarse de los narcotraficantes, de cómo hay que liderarse de personas corruptas como este presidente Boric. ¡Viva Bukele! Y usted tiene razón, presidente Bukele, usted tiene razón. Los chilenos somos más que este presidente. Han visto, señores, parece que los chilenos también están a favor de Bukele. Una parte, cierta parte, ¿no? Porque si no, no hubiera ganado el actual presidente que tiene hoy Chile, Gabriel Boric, que estuve leyendo un poco de su biografía. Es interesante, ¿no? Saber de que, por ejemplo, el señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador, proviene de una familia que no tiene nada que ver quizás con las raíces de los salvadoreños, ¿no? Porque no es salvadoreño, porque él, su familia, padre no es nacido en El Salvador. Ustedes me sabrán decir. Y lo mismo pasa con Boric. Aquí estoy leyendo en su biografía que sus padres o su familia, mira, la familia Boric fue una de las 10 primeras familias croatas que se establecieron en la región de Magallanes a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Él es un político chileno, nació en el año 1986, muy joven, ¿eh? Estamos hablando que tendrá 37 años. Egresado de Derecho y desde el 11 de marzo del 2022 es el presidente de Chile. En su vida personal, una reseña: no me quiero dedicar a ser abogado nunca, tampoco a ser político. En su lugar quería dedicarse durante 2 años a escribir un libro de ciencia ficción o una novela. En octubre de ese mismo año se ausentó de su labor parlamentaria y se internó voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile por 2 semanas debido a una crisis por trastorno obsesivo-compulsivo que le había sido diagnosticado a los 12 años. Por lo mismo, la mejora de los servicios de salud mental, especialmente después de la pandemia COVID-19, fue uno de los temas centrales de su campaña presidencial. Bien, sabemos eso, que tanto el presidente Nayib Bukele como el presidente de Chile, Gabriel Boric, no vienen de familias de ahí. Chilenos, ni salvadoreños, ni españoles. Porque yo sé, porque mucha gente le tiene cierta inquina a los españoles, echándole la culpa de todos los males a España, que gracias a los españoles que le robaron todo, que tal, que pitos y flautas y toda esa historia, la leyenda negra de que España hizo lo que hizo, y que ahora tenemos presidentes que no son descendientes de españoles, ni tampoco de la gente de ahí, originaria de ahí, chilenos o salvadoreños. Me lo sabrán decir, a ver si yo tengo razón en lo que estoy diciendo o no. Es algo curioso, no quiere decir ni que es bueno ni que es malo, que es curioso nada más. Ahora bien, voy a leerte un comentario muy interesante, como siempre, de los que me escriben. Por eso a mí me gusta compartir los comentarios de la gente, que es lo que hace que este canal funcione, porque a mí lo que me importa es lo que la gente piense, aparte de apoyar a presidentes como el señor Nayib Bukele, que ahora es la luz, el faro, parece, de toda Hispanoamérica y de muchos países del mundo que quisieran tener un presidente como él. Mira, te voy a leer un comentario hecho por René Gil, que pone así: América Latina es como una persona enferma que va al doctor y el doctor lo atiende, pero solo le da medicina para calmar su enfermedad. Pero nunca le da la medicina que sana esa enfermedad, porque para el doctor es más rentable que la persona esté frecuentemente en su consultorio. Eso le genera ganancias al médico,
Las grandes potencias hacen lo mismo, solo ven sus intereses. Y es por eso que siempre luchan por mantener a Latinoamérica dividida. Un reino dividido es menos fuerte. Y eso es el caso de América Latina. Solo beneficia a las grandes potencias. Es así. Usted fíjese que en todos los países de América Latina, incluso España, la sociedad está totalmente dividida, ¿no? Qué cosa rara. Que parece que cada partido político tiene una receta para salir adelante y, sin embargo, ninguna de las recetas funciona, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro, ni por ningún lado, sino que lo único que funciona es lo que está haciendo el señor Nayib Bukele, que es el sentido común, punto, y ya está. No hace falta estar por el lado derecho, por el lado izquierdo y andar con esas ideologías de hace tiempo. Ya los tiempos han cambiado, es otro mundo. El sentido común es lo que vale. Y ahora te voy a poner lo que dijo el señor presidente de Chile, Gabriel Boric, acerca del tema de seguridad de Bukele, que ha resultado bastante quizás ofensivo hacia el presidente de El Salvador. Venga, vamos a escucharlo. A ver, mira. Para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y del respeto a los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta. Cuando solo se enfoca nuevamente desde la cuña de quién es más duro y más categórico y tiene las medidas más extremas para combatir, al final creo que no estamos solucionando el problema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana, decía el presidente Gabriel Boric respecto a esta estrategia de Nayib Bukele y, como decimos, hubo respuesta por parte del mandatario salvadoreño por medio de su cuenta de Twitter. Planteó, pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito, planteó. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común, dijo Nayib Bukele refiriéndose al presidente Gabriel Boric. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. Las palabras en respuesta a esta entrevista que dio el presidente Gabriel Boric, como decimos, mientras se encontraba en Bruselas, pero que posteriormente se publicó días después, un video, también una entrevista que se publicó por medio del sitio web BBC en forma escrita. Bueno, ya está, lo dejamos aquí porque si no se hace muy largo, ¿no? Ya vean la respuesta de Nayib Bukele, ¿no? El sentido común. Bien, acerca de la seguridad, que es quizás uno de los problemas que Chile está viviendo, como muchos de los países de Latinoamérica, te voy a leer un comentario que he encontrado en las redes de Jaime Villalobos, ya de hace tiempo, Es un poco extenso, te lo digo porque si no te gustan los videos largos me vas a tener que aguantar. Porque al final, después de leer esto, te voy a mostrar un video de Bukele que no tiene nada que ver con la seguridad. Porque a él le remarcan que solamente se dedica a la seguridad y que el resto, ¿qué? Pues yo te lo voy a mostrar. ¿Qué hace aparte de seguridad? Mira, leemos este comentario. Es sobre el tema de que si Chile es un país del primer mundo, y pone aquí, no, es un país en desarrollo. Si bien tiene un alto PIB per cápita de aproximadamente $26.000, este está mal distribuido. Pese a la que extrema pobreza disminuyó de aproximadamente de un 45% al 7%, la riqueza está mal distribuida. A ello hay que sumarle la inmigración descontrolada de más de 300.000 haitianos con muy baja educación y pobres, promovida por la expresidenta exguerrillera marxista Bachelet, con lo cual la nombraron alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la misma ONU y las migraciones jesuitas, por lo cual crearon una línea aérea falsa que traía inmigrantes a altas horas de la madrugada con antecedentes ficticios y le prohibieron a la policía de investigaciones de revisar sus antecedentes y aplicar el protocolo existente para ello. Desde luego, la línea aérea falsa quebró al terminar de ingresar a los haitianos.
Súmele a ello 500.000 venezolanos procedentes de la diáspora generado por el tirano marxista Maduro. Los venezolanos sí son educados y gran cantidad de ellos son profesionales universitarios. Chile, con una población de 18 millones de habitantes, registra ahora una cesantía provocada por ello, de alrededor de un 7%. Los haitianos han copado las atenciones de salud gratuita y se han dedicado a procrearse para obtener beneficios sociales. Súmele a ello el estallido social, incluidos los incendios de las estaciones del metro, el saqueo de los supermercados, miles de negocios de pymes, universidades, iglesias, más de 70 autobuses, hospitales, ferrocarriles, maquinarias agrícolas, la destrucción de calles y parques, el ataque a cuarteles policiales y cuarteles de las Fuerzas Armadas, promovidos y financiados por el marxismo y el narcotráfico. Cabe destacar la presencia de comisionados de los derechos humanos de la ONU que critican permanentemente el actuar de la policía en repeler este debacle y que acusan permanentemente a la policía ante los tribunales de justicia, cooptada de alguna manera por la izquierda marxista. Súmele a ello los miles de personas que exigen mayores sueldos y una repartición más equitativa de la riqueza, con justa razón, y que se está tratando de resolver con la participación de todo el espectro político, a excepción de la extrema izquierda, que se restó a ello, y la baja del valor en las exportaciones, el alza del valor del dólar y la pandemia mundial. Sin embargo, Chile, a pesar del complot marxista, sigue manteniéndose como uno de los países más desarrollados de América Latina, y la población mayoritariamente ha seguido trabajando para mantener el país en forma normal. Y aunque el crecimiento económico ha disminuido, no ha sido negativo. En resumen, Chile no es un país desarrollado, pero seguimos trabajando para ello. Bien, esto fue ya creo hace 3 años, ¿no?, lo que pasó, pero es para que tengan una idea de que por qué el tema de la inseguridad, que mucha de la gente ya está cansada, y eso es quizás uno de los primeros puntos, aparte de la economía, de lo que más preocupada está la gente en toda América Latina, ¿no? Entonces, bien, ahora hemos hablado un poquito de Chile, hemos tocado el tema chileno porque sé que hay muchos chilenos que participan en estos videos y que entran y que comentan. Chile es uno de los mejores países de América Latina, por cierto. Entonces, quizás es un poco relativo hablar de que Chile esté mal, porque si es de lo mejorcito de que está en América Latina, hay que tener también un poco de respeto sobre ellos. Obviamente que va a haber siempre gente en contra, y la gente quiere seguridad, no quiere estas palabras vacías, como dice Boric acerca de Bukele, de que uno quiere demostrar que quién los tiene más grandes. Pero la verdad que la realidad en cada país es diferente. Ya sabemos que Chile por donde pasó por una dictadura de Pinochet, y sabemos El Salvador con el tema de las maras y las guerrillas, lo que ha pasado. Quizás cada país tiene soluciones diferentes. Pero vamos a cerrar hoy el video con algo positivo. Ya que se habla de Bukele, de que solo es seguridad y el régimen de excepción y todas esas cosas, vamos a mostrar algo que el señor Bukele hace para aquellos que están negativamente dándole por la cabeza, que piensan que solamente se dedica a meter presos en la cárcel. Les voy a dejar un video que subió él en su canal de presidente, que ahí pueden entrar y ver todo lo que está haciendo. Se los dejo, que lo disfruten, y yo les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Que pasen ustedes todo muy bien. Chao. Estamos aquí, la construcción de este hospital es el cumplimiento de una promesa de campaña. Una promesa de campaña importante, la reiteramos varias veces y estaba en el plan Cuscatlán. No podemos hacerlo todo de un solo. Alguien dice, pero en el plan Cuscatlán también estaba tal cosa, también falta tal otra. En el país todavía se necesita esto, todavía se necesita aquello. Yo les digo, pues claro, se dejaron todo mal. Pero hemos arreglado mucho en todo este tiempo y hoy este es un ejemplo de eso que estamos arreglando y estamos corriendo lo más que podemos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.